Bienvenidos a Efesios capítulo 5. Let me get us started this afternoon with a story. Vamos a iniciar con una historia esta tarde. Alberto, you can go to the next slide. I remember the first few days when our son was born very clearly. Me acuerdo de los primeros días que nació mi hijo, que apenas había nacido. We spent several days in the hospital after the birth getting used to life with a new baby. Apenas estábamos acostumbrados a tener un bebé, estábamos apenas adaptándonos a ser papás. Our son Micah was born healthy. Nuestro hijo nació saludable. However, the doctors just wanted to monitor him before we took him home. Pero bueno, por lo tanto, aún así los doctores querían monitorearlo antes de llevárnoslo a casa. The days in the hospital were full of support and help. Los días en el hospital eran llenos de apoyo y ayuda. The bright California sun streamed in our hospital room window. Y bueno, nuestro hijo California, pues gritaba en el hospital, por las ventanas del hospital, bringing light and energy to our room. trayendo luz y energía a nuestro cuarto. Nurses came by to check on us. Doctors came and visited. Las enfermeras y los doctores venían a visitarnos. And friends and family came over to see the baby and bring gifts. Y bueno, amigos, seres queridos venían de la familia a traernos regalos. If we had questions on how to handle the baby and take care of it, someone always seemed to be there to help. Y cuando teníamos preguntas de cómo atender o cuidar al bebé, siempre había alguien que con mucho cariño nos ayudaba. However, as the sun set and evening came, y como vino pues el amanecer y el anochecer, the visitors left and the doctors went home and we felt alone. la gente de la visita pues se fue, todos los familiares que estaban ahí con nosotros también se retiraron y los doctores también se retiraron, así que nos quedamos a solas. I think the picture that is shown here is quite funny. Yo creo que esta foto que pueden ver ustedes aquí como que es un poquito graciosa. Because I'm smiling in the picture, but inside I was terrified. Se ve que aparentemente estoy sonriendo en la foto, pero por dentro estaba horrorizado. Because in the night and in the dark, this little baby wanted nothing to do with sleeping. Así que en la noche y en la oscuridad, este pequeño bebé no quería nada más que, no quería tener nada que ver con dormir. And we seemed to have no answers for how to take care of him. Y bueno, aparentemente no teníamos respuestas de cómo atender o cuidar a nuestro bebé. And the night and darkness brought fear that gripped a young father. Y bueno, la noche y la oscuridad nos trajo miedo a nosotros como papás primerizos. Yes, in the darkness of night, everything seemed worse. En la noche de la oscuridad, como que todo parecía empeorar. I start with this story because chapter 5 of Ephesians has a very strong contrast of dark and light. Y inicié con esta historia porque Efesios capítulo 5 tiene un gran contraste de lo que es la luz y la oscuridad. And thankfully, we have a God who conquers darkness. Y gracias a Dios tenemos un Dios que conquistó las tinieblas. But before we jump into that, we're going to see a little advice from Paul. Pero bueno, antes de brincar hacia allá, vamos a ver un pequeño consejo del apóstol Pablo. As we already saw in chapter 4, this chapter also has a lot of practical advice for how to walk. Y así como hemos visto en el capítulo 4, este capítulo también tiene muchos consejos y muchas enseñanzas de cómo debemos de caminar. But before we get to that, Paul feels the need to reinsert some truth. Y bueno, antes de que llegamos a eso,
pues el apóstol Pablo ve la necesidad de revelar verdad. As a former pastor, Ray Stedman calls it, these first two verses have the great secret of Christian living. Como un pastor, pues yo puedo ver y entender que estos versículos pues tienen mucha verdad y de grandes pensamientos. Let's look at chapter 5, verses 1 and 2. Vamos a ver capítulo 5, versículo 1 y 2. Alex, can you read those right now? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Thank you. Paul knows that our identity needs to be grounded. El apóstol Pablo entiende que nuestra identidad tiene que ser rendida, sometida, before any sort of life change can happen for his glory. antes de cualquier tipo de cambio en su vida para la gloria de Dios. So before Paul adds any more teachings on how to walk, he reminds us on how to live. Así que antes de enseñarnos Pablo de cómo caminar, también nos enseña de cómo debemos de vivir. First, Paul calls us to be imitators of God. Primero, el apóstol Pablo nos llama de ser imitadores de Dios. Literally, this means to mimic or copycat. Literalmente significa copiar, imitar. Yes. How does a young child mimic his older sibling whom he adores? Como un joven pequeño, un joven niño, imita a ese adulto o a esa persona a quien aprecia. He watches his role model, he studies his every move, and he desperately tries to keep up with everything he does. Pues ve su rol de vida, ve cada momento, cada movimiento que hace, desesperadamente trata de imitar su estilo de vida. Trust me, I've seen this with my youngest son trying to keep up with his oldest brothers. Créanme, confíen en mí. La verdad, yo lo he visto en mi familia. Con mi hijo menor, el hijo menor quiere imitar a sus hermanos mayores. And that is the attitude we must have to be successful imitators of God. Y esa es la actitud que tenemos que tener nosotros como gente exitosa para imitar el rol de Dios. We need to study Christ, how he lived, how he cared, how he loved. Tenemos que estudiar y analizar a Jesús, cómo vivió, cómo le importó a la gente, cómo amó, todo lo que hizo Jesús. Additionally, we also need to consider the heart of God the Father. Y adicionalmente a esto también tenemos que considerar el corazón de Dios, el Padre. Yes, we want to have his kind of heart. Tenemos que tener su tipo de corazón. Here, I again look to Ray Stedman for a wonderful summary of the nature of God. Me gustaría también ver un sumario de aquí de la hermosa naturaleza de Dios. Pastor Stedman notes that the essence of God and all his actions in human history El pastor Semen dice que los acciones de Dios y las acciones de la raza humana, de la historia de la humanidad, that can be summarized in two actions. puede ser sumado, puede ser resumido en dos acciones. That God creates and God redeems. Que Dios crea y que Dios redime. So for us to imitate God the Father, we choose to speak life and redemption into a broken and hurting world. Así que para nosotros de hablar de Dios el Padre, habla de que nosotros tenemos que hablar de redención en un mundo quebrantado. So, study the life of Christ. Así que estudiar la vida de Jesús. Choose to speak life into relationships. Escoge vivir vida en las relaciones. And be childlike in your faith. Y ser como una persona que imita, como un niño que imita en tu fe. Be dependent on God and his Spirit instead of prideful and self-absorbed. Depende de Dios, en tu espíritu, en lugar de ser orgulloso o autosuficiente.
and you will see God change you into someone who shows the life of Christ to the world around us. Y tú vas a ver a Dios que cambia a alguien y vas a ver cómo Dios puede alumbrar tu vida para que puedas también tú ayudar a cambiar a otras personas. In verse 2, we now see and understand why Paul prayed for the Ephesians to understand the magnitude of God's love. En el versículo 2 vemos cómo el apóstol Pablo ora por los efesios de que puedan ver la luz y la magnificencia de Dios. Because now Paul calls us to walk in that love. Así que ahí, en este momento, en el versículo 2, Pablo nos anima a andar en ese amor. How can you walk in something you don't understand? ¿Cómo puedes andar o caminar en algo que no entiendes? You can't. No se puede. But as we studied yesterday, God loves us profoundly. Pero como estudiamos ayer, Dios nos ama profundamente. And he is able to open our eyes to understand his love personally. Y Él está disponible, es capaz de amar nuestras vidas para que nosotros también podamos amar a otros. If we understand it and ask the Spirit to work through us, we can walk in it. Si nosotros lo entendemos y tenemos el Espíritu, también podemos caminar sobre eso. So now that we're refreshed and refocused, Bueno, entonces, por cuanto ya estamos ya nos dimos una refrescada y ya estamos reenfocados, let's resume looking at the temptations of the world to avoid. vamos a resumir al ver las tentaciones del mundo para poder evitar estas tentaciones del mundo. Verses 3 to 18 is a big block. Del versículo del 3 al 18 es una caminada larga, but it has another injection of hope halfway through. pero a la mitad del camino tiene una nueva inyección de fe. These verses will speak to the sins of the heart, the sins of the body, and the sins of our lifestyle. Estos pecados van a hablar al pecado de la inmoralidad, de la codicia y al pecado de sacrificio. Let's start by reading verses 3 to 6. Vamos a empezar por leer versículos del 3 al 6. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre ustedes, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni traunerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque saben esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie les engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Thank you. In these verses, we're introduced to 4 big issues to avoid. En estos versículos podemos ver 4 grandes casos de evitar. 3 of them, as I mentioned, are issues of the heart. 3 de ellos son asuntos del corazón, como yo lo mencioné anteriormente. And the 4th is a problem that comes out of our bodies, specifically our mouths. Y el cuarto es algo que sale de nuestro cuerpo, específicamente algo que sale de nuestras bocas. For Paul, these are very serious issues. Para Pablo eran asuntos muy importantes y serios. We see his adamant tone in the verses we just read. Vemos como que su tono firme cuando él habla de esto. And he calls for us to avoid these things. Y él nos llama, nos invita a evitar estas cosas. So let's take a look at them and realize that these were problems then, and they're problems we must address today as well. Así que vamos a ver los que eran problemas en aquel entonces y también son problemas que tenemos que atender hoy en día nosotros. Sadly, sin is timeless. El pecado, malamente hablado, pues ahora sí que no tiene tiempo el pecado. The first word is immorality, and I will include the second word, impurity, along with it. La primera palabra es inmoralidad y también podría incluir la segunda palabra, impureza, con ello la incluyo.
I'm combining them because when I studied and looked for them in the Greek, I often saw them paired together. Y las estoy combinando porque cuando lo estudio en el griego original, las veo muy a menudo como algo que vinculan. So, what immorality is Paul talking about here? ¿De qué tipo de inmoralidad está hablando Pablo? The Greek word he uses gives us the answer. La palabra griega que él usa nos da la respuesta. Literally, the Greek word is porneia. So, take a guess what we're talking about. Literalmente la palabra griega original se dice pornea, que seguramente todos sabemos de qué se está hablando. Yes, that's right. We're discussing sexual sin, and this is everything today from adultery to lust to the use of pornography. Y bueno, sí, hoy se habla mucho de eso, de todo lo que tiene que ver con inmoralidad sexual, pornografía y con todo tipo de pasiones desordenadas que tienen que ver las impurezas sexuales. The second word is greed or coveting. La segunda palabra que vamos a hablar ahorita es avaricia o codicia. Wanting something you don't have was a problem then, and it's still a problem today. En aquel entonces el problema era desear algo que no podías tener, codiciar algo que quisieras tener. Y yo creo que hoy en día sigue también ese problema en la humanidad. Yes, greed leads us to the pursuit of idols instead of worshiping God. La codicia o avaricia nos lleva hacia la búsqueda de idolatría o ídolos en lugar de buscar a Dios. This particular word in the Greek only shows up 4 times in the New Testament. Esta palabra en el griego solamente aparece 4 veces en el Nuevo Testamento. And this must have been a special challenge to the Ephesians. Eso debería haber sido un reto muy especial para los de la iglesia de Éfeso, As this verse is the only passage in the New Testament where the word shows up as a noun. Y bueno, como esta palabra en el Nuevo Testamento, la única vez que se usa como un pronombre, Everywhere else, the other 3 times it's used, it's always modifying some other action. de las otras formas que se usa o se aplica esta palabra en el Nuevo Testamento se usa de otra manera, como una acción o algo más. So how do I think about this? Así como opino, ¿qué pienso a través de esto? I think about this as watch out for the big greed monster. Yo lo veo así de esta manera. No sé ustedes, pero yo lo veo de esta manera. Cuidado con este gran monstruo de codicia o avaricia. It's big, it's present, and it can take over your life. Es grande, está presente y puede tomar control de tu vida. Third is a sin of the body, but its consequences are no less severe. Tercero, son los pecados del cuerpo, pero sus consecuencias no son menos severas, también hay consecuencias. What we're talking about is what comes out of our mouths. De lo que estamos hablando es lo que sale de nuestra boca And how we use our spoken words with others. y cómo usar nuestras palabras habladas o pronunciadas hacia otros. Paul mentions a couple of ways on how this does not support the body. Y el apóstol Pablo habla y lo explica de muchas formas o muchas maneras de cómo esto no ayuda al cuerpo. Paul uses words like silly talk, coarse jesting, or filthiness. El apóstol Pablo utiliza muchas palabras como palabras vacilas o palabras huecas o palabras incorrectas o malas palabras o gestos. Yes, whatever you call it, this is what you see when we use our words badly. De la manera que tú lo hablas, lo que tú ves, la manera que lo podemos ver es que tú puedes usar las palabras muy mal, esas palabras ligeras. And Paul in verse 6 has a perfect description for all of these actions. Y el apóstol Pablo en el versículo 6 tiene una descripción bien clara de estas acciones en el verso 6. They are empty. Están vacías, huecas.
So Paul makes it, Sorry. yeah, that's okay. Paul makes it clear what these three sins are. They are pure darkness. El apóstol Pablo lo deja muy claro. Son cosas de las tinieblas, cosas obscuras. And darkness has its consequences that Paul shares in verses 5 and 6. Y la consecuencia, bueno, la oscuridad o las tinieblas traen consecuencias, como lo explica en esos versos. With regards to sexual sin and greed, Paul says they have no inheritance in the kingdom of God. Debido a los asuntos de pecados de inmoralidad sexual, eso dice que no tiene herencia en el reino de Dios. With regards to empty words, Paul says these bring the wrath of God. Y bueno, hablando de vanas palabras, dice que esas vanas palabras también heredan pues la ira de Dios. In choosing these, people end up as a bad aroma to God, and ultimately they are considered sons of disobedience. Escogiendo estas cosas, pues obviamente están escogiendo ser hijos de desobediencia y obviamente no tendrán herencia en el reino de Dios y tendrán consecuencias. Why? ¿Por qué? Because these sins are ultimately sins of selfishness, as opposed to the model of Christ. Porque estos pecados normalmente son pecados egoístas en contra de la vida cristiana. Paul in verse 2 shows how Christ was an offering and a sacrifice, the opposite of selfishness. En el versículo 2, Pablo habla de que él se ofreció como un sacrificio, se rindió a Dios, lo opuesto de ser autosuficiente o lo opuesto de ser egoísta. Now I read this list and I put myself in every one of these areas to avoid. Y cuando yo veo esta lista, yo me pongo a mí mismo como, pues tengo que cuidarme y tener, ¿sabes qué? Tengo que evitar todas estas listas. I have used words poorly. Yo también he caído en esta lista y he usado palabras vanas. I've struggled with coveting. He tenido palabras pobres, también he batallado con la avaricia. And I've struggled with greed. He batallado también con la codicia. The darkness is appealing and its temptation is strong, and it remains a struggle for even believers. La oscuridad hoy en día permanece fuerte. Hoy en día hay una lucha y una batalla fuerte y sigue palpable hoy en contra de los creyentes. And this is so important now. Así que eso es muy importante. Ahora presten atención. But so we can fear not. Así que no tengamos miedo, no temamos. Paul reminds us in verses 7 to 14 that we no longer belong to the darkness. El apóstol Pablo nos recuerda del versículo 7 al 14 de que ya no pertenecemos a la oscuridad de las tinieblas. In case if you have any doubt, squash it. Y en caso de que tenías alguna duda, pues ya, ahora sí que pues cancélalo. So let's read verses 7 to 14. Así que vamos a leer del verso 7 al 14. No sean pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas. All the way to 14? 14? Go to 14. Al 14, por favor. Verso 2, ok, verso 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Ready. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Yes. Note Paul's tone in verses 8 to 14. Noten el tono de Pablo en versículo del 8 al 14. He is very confident. Pablo es muy confiado.
He says, "You were formerly darkness, Y él dice, antes eran tinieblas, now you are light, ahora son luz. and Christ will shine, not maybe, will shine on you." Antes eran tinieblas, pero ahora son luz. Y Cristo va a brillar y brillará en ustedes. You see, Paul and God don't see the believers at Ephesus as members of darkness at all. Si dan cuenta, Pablo no ve a los creyentes como gente que anda en las tinieblas, para nada los ve así. Paul is reminding the Ephesians and us that we are redeemed. Pablo les recuerda a los efesios y ahora que nosotros ya estamos redimidos. In God's eyes, if we have Jesus as our Savior, Y en los ojos de Dios, si tenemos a Jesús como nuestro Salvador, the battle over darkness has already been won. la batalla sobre las tinieblas ya ha sido ganada. We belong to the light, Pertenecemos a la luz and we don't belong to the sons of disobedience any longer. y no pertenecemos a los hijos de desobediencia, ya no más. Yes, there is sin that does continue to happen in our lives, Sí, hay pecado que continúa a veces habitando en nuestras vidas, we still live in fallen bodies, pero y aún seguimos viviendo en cuerpos caídos. I think that's why Paul calls us children of light. Por eso yo creo que el apóstol Pablo nos llama hijos de luz. We are learning to be better imitators of God day by day. Estamos aprendiendo a ser mejores imitadores de Dios día a día. Paul calls on us to trust him to stay out of the darkness. Dios nos llama a confiar en Él para mantenernos fuera de la luz. So remember your identity. Así que recuerden su identidad. Second, Paul realizes this is a process. Segundo, Pablo realiza que esto es un proceso. That's why he goes back to the word walk in verse 8. Así que cuando Pablo se da cuenta de esto, regresa a la palabra caminar en el verso 8. Ray and Eric already introduced this term in chapter 4. Eric y Ray ya introdujeron esto en el capítulo 4. Right? The walk in the light is a slow and steady process. El caminar en la luz es un proceso lento y despacio. Choice by choice, day by day, step by step. Elección a elección, día a día, paso a paso. Paul will call us to walk carefully, though, as there are choices day by day we'll need to make. Pablo nos llama a que caminemos cuidadosamente, detenidamente, para que sepamos que hay caminos que tenemos que escoger día a día. We'll look at those in just a little bit in verses 15 to 18. Y lo vamos a ver de esto un poquito más adelante en los versículos del 14 al 18. Last, remember that light and darkness are opposites. Y por último, entendamos que la luz y las tinieblas se oponen entre sí. We can clearly see the light in the darkness. Podemos entender claramente que podemos ver la luz en las tinieblas. Although it is much harder to see the darkness in full light. Y por el contrario, es mucho más complicado y difícil ver las tinieblas en la luz. We did recently have a situation here in California that caused this to happen, though. Sí vemos una situación aquí en California que nos ocasionó que sucediera esto. This summer, there have been some very bad forest fires. En este verano hubo pues unos incendios forestales muy fuertes. And thankfully, there were no fires close to our homes and area, but somewhere as close as 160 kilometers away. Gracias a Dios no hubo incendios forestales cerca de nuestra área, pero estaban a 160 kilómetros de distancia. And those fires were quite large. Y esos fuegos realmente estaban
bastante grandes. And so the smoke from those fires combined with the wind blew the smoke towards our area. Así que, pues esos humos del incendio combinadas con el viento, pues obviamente traían todo ese humo hacia nuestra área. And it was so thick that the sun was blotted out. Y era tan grueso ese humadero que el sol pues realmente estaba totalmente tapado. And the sky, which is usually blue, was turned to an orange gray. Y el cielo, que normalmente es azul, pues el cielo estaba como que medio anaranjado, gris. It was a very strange feeling, this eerie light that was not very bright at all. Había como que un sentimiento muy raro, muy extraño, de una luz, pero que queríamos esa luz, pero no había para nada algo de claridad. But my point here is even in the midst of this massive fire, Mi punto aquí es que aún en medio de este fuego masivo, the skies were still not dark. el cielo aún así no estaban oscuros. However, take a candle into a dark room Por lo tanto, tomen una veladora y entren a un cuarto oscuro and you immediately see the presence of light. y inmediatamente puedes ver la presencia de luz. As Paul says in verse 13, all things become visible when they are exposed to the light. Y como el apóstol Pablo dice en el versículo 13, todas las cosas son puestas en evidencia por la luz. The light does an incredible job of exposing the darkness. La luz hace un trabajo increíble y maravilloso de exponer las tinieblas. And it doesn't take much light to make a difference. Y no tomará mucho, no tiene que tomar mucha luz para marcar la diferencia. And that's the call for the Ephesians. Y ese es el llamado para los efesios. And that's the call for us. Y ese es el llamado también para nosotros. Not only to avoid the deeds of darkness, No nada más evitar las obras de las tinieblas, but bring the light of Christ's love to the dark places. pero también traer la luz del amor de Cristo a las tinieblas. This takes me to the word of the day. Y eso me lleva a la palabra del día. And probably no surprise, it's light. Y bueno, probablemente no es una sorpresa. Esta palabra es luz. Light in the Greek is actually the word photos. En el griego original la palabra luz realmente se dice fotos. Interestingly, I suspect this is where we get our word photography. Yes, thank you. Bueno, qué interesante, es de aquí donde tenemos esa palabra fotografía. This theme of light versus darkness is all throughout Scripture. Este tema de luz lo podemos ver alrededor de toda la escritura. In fact, it is God's first creative act in Genesis 1, when the whole earth was formless and void. De hecho, fue la primer palabra, el primer acto de Dios en Génesis 1, esa palabra. Yet God was moving and spoke light into the darkness. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, Dios estaba moviendo y pronunció luz en medio de las tinieblas. And as you can see on the slide, there are 3 verses in the New Testament that exemplify the light and its presence in our lives. Y si pueden ver aquí en la pantalla, ustedes pueden ver 3 versículos que pueden considerar la luz sobre las tinieblas, ¿no? Y hablan de la luz. Yes, John 1, verse 4, in him Jesus was life, and the life was the light of men. Juan 1:4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Matthew 5:18, you are the light of the world. Mateo 5:18, ustedes son la luz del mundo.
and all the way in at the end of the New Testament in Revelation 22. Y al último de la Biblia, en Apocalipsis 22:5, dice, no habrá ahí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque porque el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Yes, this light comes into our lives when we accept Christ as Savior. Esta luz viene a nuestras vidas al aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. As Paul paraphrases from Isaiah to show the Ephesians that Christ shines into our souls. Y como el apóstol Pablo hace, ilustra nuevamente de Isaías cómo la luz del mundo ha llegado a nuestras vidas. Let's now look at one more set of choices for walking in the light or the darkness. Vamos a ver una más de cómo caminar en la luz. And this is going to be verses 15 to 20. Y bueno, eso nos va a llevar al versículo del 15 al 20 de Efesios 5. You can read it now, Alex. Mirad pues con diligencia cómo anden, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu. Yes, thank you. Paul switches his tone a little bit for this last part. Bueno, Pablo como que hace un cambio del tono en estos versículos. And instead of asking the Ephesians to avoid something, here he just calls them to choose wisely. En lugar de decirle a los efesios de eviten algo, aquí les dice a los efesios que escojan sabiamente. And this focuses on two sins of lifestyle, namely that of drunkenness and foolishness. Y bueno, aquí nos habla de dos cosas, hablando de la insensatez y no embriagarnos. These sins of lifestyle not only impact the person, but the community around them. Esos estilos de vida que son pecaminosos no nada más impactan nuestra vida, sino impactan la vida de la gente que nos rodea. And in each case, Paul offers a better alternative. Y en cada caso, Pablo ofrece otra alternativa. In the interest of time, I'm just going to focus on the second one. En el tiempo que tenemos, que es corto, voy a enfocarme en la segunda. And here, Paul gives the Ephesians an interesting choice of what they want to be filled with. Y bueno, aquí el apóstol Pablo, aquí dice algo interesante en lo que podemos enfocarnos. Alcohol or the Spirit of God? Pues muy obvio, el alcohol o el Espíritu de Dios. Both can be in us, but it seems clear they can't both be in us and produce a positive outcome. Los dos pueden estar en nosotros, pero obviamente teniendo los dos no van a dar algo productivo hacia nuestras vidas. Getting drunk with wine causes us to say things we wish we hadn't. Embriagándonos con vino nos va a llevar a decir cosas que no quisiéramos decir. And if we've had too much wine, saying things no one can even understand. Si bebemos mucho vino, vamos a terminar diciendo cosas que ya nadie entiende. By contrast, if we choose to be filled up with the Spirit, por lo contrario, si escogemos ser llenos del Espíritu Santo, we can speak with the community in a way that builds them up. Si podemos hablar con la comunidad de cosas que los va a edificar a ellos. And Paul gives three specific examples. El apóstol Pablo da 3 ejemplos específicos. Speaking, singing, and finally giving thanks. Hablando, cantando y, al final, acciones de gracias. We're going to look at some key relationships in the next passage. So hang on to these thoughts of how
how we speak well to one another. Vamos a ver de unos pasajes, así que manténgase aquí. Vamos a hablar de lo que podemos, de lo que significa cómo hablar palabras bien. In closing, I've long had a love of photography. Y bueno, yo tuve un amor hacia la fotografía. I love to see the world around me and then capture it in pictures. Me gustaba a veces tomar fotos y me gustaba ver y contemplar el mundo alrededor de mi vida y tomar fotos a eso. I'm especially drawn to natural light and how it illuminates the world in the early morning or late afternoon. Yo realmente estoy atraído de lo que ilumina, las cosas que iluminan mi vida y pues verlo en el atardecer y a ciertos horarios del día, y después iluminar y contemplarlo y tomar fotos. Yes, these pictures are ones that I've taken this past year. Esas fotos son algunas que he tomado este año. The two on the left and right are flowers that I saw in our yard. Esas dos que tengo a la izquierda y a la derecha son unas flores que le tomé en el jardín de nuestra casa. And the third picture in the middle was taken just yesterday morning. Y bueno, la tercera foto que les quiero explicar es la que está en el medio y esa la tomé en la mañana, As the sun was rising. mientras estaba levantándose el sol. Why do I like these pictures so much? ¿Por qué me gustan tanto estas fotos? The light in the midst of darkness makes all the difference in a picture. La luz en medio de las tinieblas puede hacer que brille la luz en una imagen o en una foto. The same is true in our lives. Lo mismo está en nuestras vidas. As Paul says, all things become visible when they are exposed by the light. Y como el apóstol Pablo dice, todas las cosas se hacen visibles cuando están compuestas o manifestadas a la luz. So with that, I encourage you to walk in the light. Y por eso mismo yo te animo a que camines y andes en la luz. So let's pray. Así que vamos a orar. Father, thank you for this time together. Padre, gracias por este tiempo juntos. Thank you for each of my brothers and sisters here. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí. Thank you that you are the light of the world. Gracias porque tú eres la luz del mundo. And that light lives in us. Y esa luz vive en nosotros. To help us overcome the darkness. De ayudarnos a sobrellevar y vencer la oscuridad. This passage is tough. It has some very clear decisions and choices we have to make. Este pasaje es duro porque nos habla claramente de algunas decisiones y elecciones que tenemos que tomar. We want to walk in the light and choose you. Queremos caminar y andar en la luz y te escogemos a ti, Jesús. Help each of my brothers and sisters to find your power to live victoriously today. Ayuda a cada uno de mis hermanas y hermanos de caminar en el poder que tú nos estás enseñando hoy. It's in your name I pray. En el nombre de Jesús tuyo, oramos. Amen. Amén. Amén. Thank you, Alex. Thank you. You're welcome. Thank you, Jeff. Actually, when we think we have heard the best teaching, comes a better one. But that's Ephesians, right? Yes. It goes up, and ends in the climax. So, Yes. wonderful. Thank you. Wonderful pictures. And let's go with next. Ok, pues bueno, le mandamos saludos a Angélica. Ella, pues como todos sabemos, está ahorita hospitalizada por la enfermedad que le